Acordaos de las Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y desde tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Este pasaje, mis amados, lo que vamos a hacer es empezar la enseñanza y al final vamos a, permítame ver acá, tengo que darle permitir aquí, al final vamos a orar. Normalmente yo empiezo la enseñanza y oro al final. Eh, esta palabra nos está mencionando algo acerca precisamente del control absoluto que el Señor tiene de la dimensión de la eternidad y cómo la dimensión de la eternidad opera también en la dimensión temporal o de nuestro plano terrenal. El Señor tiene absoluto control de todo el universo y lo que nos recuerda en este pasaje es que lo que para nosotros todavía no ha sucedido en el ámbito espiritual, en la dimensión de la eternidad, ya sucedió. Lo que nosotros decimos que viene ya es una realidad en la dimensión eterna. Lo que nosotros hacemos mediante la intercesión profética es materializar mediante la intervención nuestra en las esferas celestes para que sea hecho manifiesto en nuestro plano terrenal. Entonces, la dinámica del intercesor profético tiene que ver con una intervención, tiene que ver con una intervención en el mundo espiritual. Y precisamente de eso es que vamos a estar hablando en esta noche. ¿Qué es lo profético? Vamos a definirlo de una forma muy sencilla, muy puntual, y vamos a revisar lo que realmente entendemos por profético. Dice que es el diseño original del Padre, lo que el Señor ha establecido en la tierra y ha manifestado a través de sus hijos. Lo profético es todo aquello que yo puedo manifestar de parte de Dios en la tierra. El Señor legitima su intervención en la tierra a través de nosotros, sus hijos. Somos los representantes del reino de los cielos en la tierra. Nosotros somos los embajadores, decía el apóstol Pablo. Entonces, para poder comprender lo profético, es necesario que entendamos nuestro papel en la tierra. Tenemos que ser representantes, pero más allá de solo representantes, tenemos que ser dignos representantes. Tenemos que representar con dignidad el reino y el rey que nos envió, que nos comisionó, que nos trajo a este plano terrenal. Entonces, nosotros debemos tener bien claro que el rey a quien representamos es Jehová de los ejércitos, nada más y nada menos. Hay entonces dentro de lo profético, se establece entonces como aquello que el Padre trajo y manifiesta en la tierra a través de sus hijos. Esa manifestación tiene que ver con un diseño original, lo que el Señor desde antes de la fundación del mundo estableció. Todo lo que usted vive, todo lo que usted es, su llamado, su asignación y absolutamente todo lo que lo rodea, está relacionado con el diseño original. Ese diseño original sumado al mover profético, que es la intervención del cielo en la tierra, trae la manifestación del reino. Entonces, cuando yo entiendo que tengo un diseño, que tengo un destino, que tengo una identidad, lo uno a ese mover profético en la tierra, que es el cielo tocando la tierra, lo eterno tocando lo pasajero, es el trono de Dios tocando este plano terrenal. Una vez que eso sucede, se da la manifestación del reino. Es muy importante que nosotros lo entendamos de una forma práctica. Creo que esta es una forma práctica y sencilla de poder, porque podríamos hacer profundidades y todo, pero la idea es ser prácticos y poder comprender de una forma más simple en qué consiste entonces lo profético. ¿Cómo y cuándo sabemos que algo es profético? De una forma muy sencilla. Sabemos que algo es profético cuando eso es una pieza que queda
exacta en el diseño original de Dios. Cuando yo veo que eso encaja, usted dice, wow, es que esta palabra que recibí encaja con esta circunstancia y esta circunstancia está alineada a el destino profético que me fue marcado. Entonces yo sé que algo es profético cuando encaja en el diseño original de Dios y contribuye al cumplimiento de su voluntad en la tierra. La voluntad de Dios en la tierra debe ser cumplida. Jesús, dentro de su oración modelo, él dice que se haga tu voluntad en la tierra como también en el cielo, porque en el cielo no hay problemas de sujeción, en el cielo no hay problemas de obediencia, en el cielo no hay problemas de alineación, en el cielo no hay problemas de entendimiento y razonamiento profético, en el cielo no hay nada de eso. En la tierra está el problema. La naturaleza caída del hombre es el que le marca la tendencia a salir contra la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros entramos en este diseño original y este diseño original entendemos claramente que va a contribuir al cumplimiento de su voluntad en la tierra. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la evidencia de que algo es profético. Cuando algo es profético, encaja en el diseño original y contribuye al cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Las características del mover profético. Vamos a ver de una forma puntual 3 puntos que tengo acá. La característica del mover, el mover profético tiene un principio. El mover profético tiene un principio que está establecido en todo lo que Dios diseñó. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos escogidos en él. ¿En quién? En Jesús. Nosotros estábamos en Jesús. Nosotros estábamos en Jesús desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús es el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Jesús fue crucificado y murió en el plano cronológico hace un poquito menos de 2000 años, pero desde antes de la fundación del mundo había sido inmolado. Lo que sucedió en el Gólgota fue solamente la materialización de ese diseño profético maravilloso. Entonces nosotros sabemos que tuvo un principio. El principio se estableció en Cristo. Tiene un desarrollo. El mover profético tiene un desarrollo a lo largo de las edades. Se ha venido dando el desarrollo del mover profético y todo el mover profético está centrado en Jesús el Mesías y tiene un final. El mover profético tendrá un final. Habrá un momento en el cual ya el mover profético no tendrá ninguna necesidad de que se esté dando. ¿Por qué? Porque cuando se dé la consumación de todas las cosas, entonces ya no habrá necesidad de que haya mover profético, como tampoco habrá necesidad de que haya actividad del ministerio quíntuple. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tendrán que pasar al plano correcto, no al segundo, sino al plano correcto, que es el de hijos. El único título que nosotros no perderemos jamás será el título de hijos. Así que no corramos tanto por los títulos de la tierra, no corramos tanto ni nos peleemos tanto de que nos digan así o asá, que nos digan apóstol, que nos digan profeta, pastor o que nos digan vicearcángel. No importa como nosotros queramos que nos digan, lo importante es que entendamos que si no somos hijos, por más apóstoles que seamos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Entonces, este mover profético abarca el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque el tiempo está contenido en Dios. Dios opera en el infinito. El tiempo pertenece a la eternidad y la eternidad misma ha sido absorbida por el infinito de Dios. Entonces, el mover profético abarca el pasado, el presente y el futuro, porque Dios no es un Dios del pasado, Dios no es un Dios del presente ni un Dios del futuro. Dios es el Dios del infinito. Y entonces esa dinámica y ese mover profético abarca cada uno de los 3 dimensiones del tiempo que nosotros conocemos. Y el mover profético es necesario que se anuncie. Es importante, mis amados, que los heraldos, los anunciadores, las voces proféticas sean activadas en este tiempo.
Es necesario que las voces proféticas se activen en este tiempo. ¿Por qué? Porque mis amados, sin una voz cantante del mover profético, el mover profético no podrá activarse ni legitimarse la intervención del cielo en la tierra. El intercesor profético, más adelante lo vemos, es el que legitima la intervención del cielo en la tierra. El mover profético debe ser manifestado. Entonces ya no solamente es anunciado con palabras, sino como dice Pablo a los Corintios, también tiene que haber una manifestación del poder. Es importante que junto a la anunciación haya manifestación, porque sin una manifestación la anunciación se queda en palabras. Y uno de los problemas que tenemos actualmente es que tenemos gente que tiene mucha bla, 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 que habla mucho, mis amados, pero a la hora llegada de hacer demostraciones del poder del Espíritu Santo, quedamos debiendo. Entonces es importante que el mover profético sea anunciado, debe ser manifestado, porque una vez anunciado y manifestado queda establecido como un fundamento, queda establecido como una base sobre la cual nosotros avanzamos, sobre la cual nosotros nos movemos. ¿Por qué? Porque el mover profético es el fundamento de Cristo. El mover profético es el fundamento apostólico de Cristo. El mover profético son los 5 ministerios operando a través de la persona de Cristo y ahora operando en la iglesia. El mover profético son los 7 espíritus de Dios de Isaías capítulo 11 versículo 2, ahí operando también. Todo esto tiene que ver con el mover profético. Entonces, mis amados, es necesario que se anuncie, que se manifieste. Manifestar es materializar lo que se dijo. Y yo digo que Dios puede sanar, sí, pero tráigame un enfermo para orar por él, para que Dios lo sane y la gente vea al enfermo sanando. Yo digo que Cristo libertó a los cautivos y que a través de la sangre del Cordero se rompen las cadenas de maldición, se quiebra la iniquidad y se abren las cárceles, se quiebran los grilletes y toda cautividad es liberada. Pues tráigame a los oprimidos, a los endemoniados, para en el nombre de Jesús liberarlos y que la gente pueda ver que no solamente es anunciar, sino también manifestar, para que de esa forma sea establecido el reino. Esos son los principios sobre los cuales se mueve el intercesor profético. Estamos en el mover profético. ¿Qué es intercesión profética? Intercesión profética es toda acción que legitima la intervención del cielo en la tierra, lo que acabo de estar mencionándoles. Toda acción, ok, vean mis amados, aquí vamos a ver. Es importante que esto lo podamos comprender bien. Sé que ustedes son gente letrada y entendía en el mover profético, pero entendamos bien que lo profético no está limitado a palabras. Lo profético, mis amados, está relacionado de manera directa con la acción. Lo profético tiene que ver con lo que yo hago más allá de lo que yo digo. Por eso todo intercesor profético debe ser una persona con profundo temor de Dios y con una vida que tenga realmente testimonio de haber sido alcanzado, salvado y que esté siendo preservado en la santidad del Espíritu. Entonces es importante que nosotros podamos comprender claramente que la intercesión profética está relacionada de forma directa con la acción. Es toda acción que legitima la intervención del cielo en la tierra. Un intercesor profético, no solo con lo que dice, sino con lo que hace, puede crear un influjo del cielo en la tierra o puede detener o retener un influjo del cielo en la tierra. Entonces es importante que el intercesor profético entienda que todo lo que diga y todo lo que haga repercutirá en el resultado final de su intervención en la intercesión. No es el ministerio de unos pocos, sino la responsabilidad de cada ciudadano del reino.
Todo hijo de Dios con identidad, propósito y destino en Cristo y salvado y lavado por la sangre del Cordero ha sido llamado a interceder, ha sido llamado a clamar. Ahora, hay a quienes Dios les dio una carga mayor, hay a quienes Dios les dio una asignación todavía más fuerte en el área de la intercesión, pero todo hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo no solo puede, sino que debe, en algún momento de su vida, debe entrar en una dinámica de intercesión profética. Mateo 13:11 dice: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otros no. Aquí hablamos, mis amados, claramente Jesús está hablando de que los religiosos no tenían la oportunidad de conocer los códigos en los cuales Jesús hablaba. Hay un muro que impide el fluir del mover profético y el fluir de la intercesión profética y de la religión. Toda religión y toda tradición está viciada de actividad demoníaca, y donde hay actividad demoníaca no puede haber fluir de libertad, no puede haber un fluir profético. Entonces, todo aquel que opere bajo principios de religiosidad, bajo principios de juicio, bajo principios de señalamiento, bajo principios de murmuración, cuando un hombre, una mujer de Dios opera bajo esos principios, mis amados, inmediatamente le es velado, inmediatamente le es levantado un muro en el frente y no puede entender los secretos del reino de los cielos. Y nadie, ningún intercesor profético puede operar sin entender los misterios del reino. Cuando Dios les habla, deben entender que Dios les está hablando. El intercesor profético puede ver en lo que nadie, absolutamente nadie ve nada, no ve un código, no ve una señal, pero un intercesor profético puede ver en una pared una señal que Dios le está dando. Un intercesor profético puede escuchar en la voz, puede escuchar en una canción, puede escuchar de un susurro directamente de Dios y lo activa en una línea específica. El intercesor profético está alineado perfectamente al Espíritu, pero para eso es necesario que haya intimidad. Todo intercesor profético debe moverse y caminar en una profunda intimidad con el Espíritu. Permítame hacerme aquí pequeñita este recuadro para poder leerlas. Toda aquella acción realizada por un ciudadano del reino que hace posible que el diseño original del Padre sea anunciado, manifestado y establecido en la tierra. Eso es intercesión profética. Toda aquella acción realizada por un ciudadano del reino. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que nosotros pertenecemos a un reino. El reino tiene un rey, tiene códigos, tiene jurisdicción, tiene una jurisprudencia, tiene una constitución, tiene ciudadanos. Eso es un reino. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Ese reino dice que la intercesión profética consiste en toda aquella acción realizada por un ciudadano del reino que hace posible que el diseño original del Padre sea anunciado y manifestado y establecido en la tierra. A veces nosotros somos movidos a hacer cosas en la intercesión profética y ni siquiera oramos. Muchos de nosotros hemos tenido en algún momento que intervenir en intercesión profética sin decir una sola palabra. A los que en algún momento hay un nivel de intercesión que nosotros en el ministerio lo hemos usado y que de hecho el apóstol Ronnie escribió un libro acerca de la intercesión cibernética, y hemos enseñado profundamente el tema de la intercesión cibernética, que también es intercesión profética de alto nivel. Nosotros trabajamos bajo el tema de la intercesión profética y hemos visto a Dios hacer cosas tremendas. También hemos visto al diablo levantarse con una furia tremenda después de hacer una gira de intercesión profética de ese nivel. Nosotros a veces sin abrir la boca hemos tenido que meternos en el auditorio, poner unas fotos en la pantalla, extender nuestras manos hacia las fotos de un lugar específico, llámese Palacio de Gobierno, llámese escuela, llámese hospital. Hemos puesto las manos sobre ese lugar, hemos tomado un mapa, lo hemos ungido y luego nos subimos a un vehículo, nos vamos
entramos al lugar en silencio, ponemos los pies en el lugar, salimos, nos subimos al vehículo y nos vamos. Eso es intercesión profética, eso es batalla espiritual estratégica. Y cuando nosotros lo hacemos de esa forma, nadie siquiera se dio cuenta que andábamos dándole una paliza al enemigo en ese lugar. ¿Por qué? Porque el intercesor profético no solo habla, sino que acciona todo lo que cree, todo lo que sabe, todos los recursos que Dios puso en sus manos, los usa, ya sea hablando o haciendo. Mis amados, si nosotros revisamos lo que los profetas no eran hombres que profetizaban, los profetas eran profecías que caminaban. Estos hombres era impresionante, mis amados, cuando nosotros vemos a estos profetas, un Jeremías con el cinto podrido, un Isaías desnudo caminando, un Ezequiel sin poder llorar por su esposa, un Oseas desposando a alguien que jamás se imaginó que terminara en eso. O sea, nosotros vamos a ver a los profetas no solo hablando, sino haciendo. El acto profético es sumamente importante dentro de la dinámica del intercesor profético. Es muy importante que este ciudadano del reino realice acciones para que sea posible que el diseño original de Dios sea anunciado, manifestado y establecido en la tierra, como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Es accionar. Intercesión profética es accionar en base y función de la obra redentora del Mesías. Ok, entonces nosotros, una de las cosas que tiene que conocer el intercesor profético es la dinámica del redentor. ¿Cómo funciona la dinámica redentora? Y vamos a hablar de por lo menos 4 dimensiones de la dinámica redentora. La dinámica, ¿por qué? Hay un problema con el evangelio que ha sido predicado a lo largo de todos los años. Hemos predicado el evangelio de salvación, pero el evangelio de salvación solamente es parte del evangelio del reino. El evangelio del reino habla de las dimensiones del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando hablamos del evangelio del reino, estamos hablando de salvación, estamos hablando de liberación, estamos hablando de sanidad y estamos hablando de preservación. Estas 4 dimensiones del evangelio del reino es importante que los intercesores proféticos lo manejen. El intercesor profético debe manejar estos principios, pero puntuales. La cruz es algo más que un evento en el tiempo y el espacio, en una región específica, en un lugar que en algún momento quedó establecido, quedó guardado, quedó registrado en la historia. No, la cruz, número 1, la cruz es un altar. Todo intercesor profético debe conocer y estar familiarizado con el altar. Todo intercesor profético debe tener un entendimiento del sacerdocio. Debe entender cómo funciona el altar. La cruz es un altar donde el Cordero de Dios quitó la iniquidad del mundo. Jesús vino y en ese altar él se presentó como sacrificio, pero más allá de solo un altar, la cruz es el estrado del juicio cósmico que estableció la sentencia sobre el imperio de la muerte y sobre Satanás. Entonces, la cruz, para el intercesor profético, es importante que entienda que la cruz es el altar para que el Cordero de Dios derramara su sangre y la presentara en el caporet, en el propiciatorio del cielo, por cada hombre y cada mujer sobre la tierra. Pero también, por otro lado, es un estrado de un juicio cósmico donde se dictó sentencia irrevocable contra el imperio de la muerte y contra Satanás. Esa sentencia está en pie. Esa sentencia aún no ha sido ejecutada. Por eso en Romanos capítulo 16 el apóstol Pablo dice, y entonces el Señor pondrá brevemente a Satanás debajo de la planta de nuestros pies. ¿Por qué? Porque aún el juicio de la cruz no se ha ejecutado en su totalidad, pero se ejecutará.
y serán los hijos de Dios los que ejecutarán el juicio sobre Satanás. Seremos nosotros los que ejecutaremos ese juicio. El Señor nos dio a nosotros esa capacidad y esa asignación de ejecutar ese juicio de la cruz sobre Satanás, porque la Biblia dice que Él pondrá a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Entonces, nosotros debemos entender que eso es intercesión profética. Es el accionar en base y función de la obra redentora del Mesías en la cruz. Yo tengo que entender en qué consiste esa obra redentora. Es muy importante que todo intercesor profético conozca las profundidades de la obra de Cristo en la cruz. Es caminar en niveles de entendimiento más agudos como resultado de una comunión constante e íntima con el Espíritu. No puede haber un intercesor profético que no camine en intimidad con el Espíritu. Todo hombre, mujer que ha sido llamado a la intercesión profética debe caminar en intimidad con el Espíritu. No puede dar espacio a la distracción. Ningún intercesor profético da espacio a la distracción. Ningún intercesor profético toma como liviana su asignación. Ningún intercesor profético se enreda en asuntos completamente vanos, en conversaciones sin ningún sentido y mucho menos en conversaciones con matices que no edifican. Ningún intercesor profético abre su boca para levantar juicio absolutamente contra nadie. Ningún intercesor profético le presta la boca al diablo para hablar de un ministerio, para poner en entredicho la reputación de otra persona. Ningún intercesor profético se presta para eso. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque es impresionante lo vengativo que es Satanás. Y la guerra espiritual, esto es algo tremendo que nosotros tenemos que entenderlo y estarlo recordando a cada rato. La guerra espiritual no son ángeles y demonios dándose de espadazos allá en el cielo. La guerra espiritual consiste en decretos. La guerra espiritual consiste en legalidades. La guerra espiritual consiste en pruebas incriminatorias que se presentan en las cortes celestes. Y si yo he abierto mi boca siendo intercesor profético, he abierto mi boca y he dado un espacio al enemigo, le aseguro una cosa, mi amado, el diablo no contemplará absolutamente nada con tal de destruir a un intercesor profético. Por eso, mis amados, tenemos que cuidarnos demasiado lo que decimos, lo que escuchamos, tenemos que cuidar el corazón, tenemos que cuidar los ojos, tenemos que cuidar la boca, tenemos que cuidar los oídos, tenemos que cuidar absolutamente todo nuestro ser, porque nosotros los intercesores proféticos somos armas de destrucción masiva en el mundo espiritual y somos una verdadera amenaza para los intereses del infierno. Así que, mi amado, recuerde una cosa, usted no es cualquier cosita, usted es un arma de destrucción masiva, usted es un arma de ataque táctico del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, intercesión profética también es toda acción que le permite al hombre vivir en intimidad con el Padre y en ejercicio de su autoridad da para gobernar, que en el ejercicio de la autoridad que Dios da para gobernar la tierra. La legalidad del hombre le da legitimidad y jurisdicción. Esto vamos a revisarlo punto por punto. Tenemos legalidad, legitimidad y jurisdicción. La legalidad solo es posible a través de la sangre del Cordero. Esa legalidad significa ADN. La legalidad no es posible si no hay un ADN. Si usted no tiene el ADN de Dios, usted no tiene legalidad. Entonces, lo primero que yo necesito es ser hijo. Para que haya legalidad, tengo que ser hijo. La legitimidad tiene que ver con todo aquello que opera bajo los principios de la justicia. La legitimidad está alineada a la justicia divina. Todo lo que está alineado a la justicia divina es legítimo. Y esto, cuando yo tengo legalidad y tengo legitimidad, entonces se me entrega jurisdicción. ¿Qué es una jurisdicción? Es un radio de acción. Es un espacio en el cual yo puedo moverme, operar y actuar de forma completamente libre. ¿Por qué? Porque es mi radio de acción.
ahí es donde yo me muevo. Eso es mi jurisdicción. Cuanto mayor sea la legitimidad en la que yo me muevo, cuanto mayor sea el entendimiento de los códigos de la justicia, mayor será la jurisdicción que Dios nos irá entregando. Hay intercesores proféticos que Dios les dio una jurisdicción sobre la familia, a otros les dio una jurisdicción sobre el barrio, sobre la calle, sobre la comarca, sobre el corregimiento. Dios a otros les dio una jurisdicción sobre una región, sobre un estado, sobre una nación o sobre un continente. Dios va entregando conforme va aumentando su nivel de intimidad, su nivel de legalidad y su nivel de legitimidad va a hacer que Dios le aumente los niveles de su jurisdicción. Así que vamos paso a paso y el Señor nos va a ir dando conforme nosotros vayamos avanzando. Dios siempre se moverá en la velocidad que yo me mueva. Mis amados, esto es importante que lo entendamos. Si usted decide quedarse sentado y no hacer nada, pues Dios tampoco hará nada, porque el Señor no va a mover sus manos si usted simplemente no quiere. Pero si usted comienza a avanzar, si usted comienza a correr, si usted comienza a caminar, el Señor también caminará con usted. Recuerde que la nube se movía con el campamento. Hay una dinámica participativa e interactiva entre la nube y el campamento, entre la presencia y la Shekinah y los hijos. Siempre se moverán al mismo tiempo, se mueven al unísono. La nube no iba más adelante del campamento, ni el campamento se le adelantaba a la nube. Hay una dinámica de intimidad, de caminar juntos. Dios camina al lado mío en la velocidad que yo estoy caminando, mis amados. Vamos a ver. Las particularidades de la intercesión profética. Por ejemplo, vemos en la Biblia ejemplos de lo que es y lo que no es profético. ¿Qué no es profético? Esto es intercesión. Porque aquí alguien está intercediendo. La madre de los hijos de Zebedeo, María. María vino e intercedió delante de Jesús y le dijo, permite que mis dos hijos se sienten uno al lado, uno a cada lado tuyo, y eso es interceder, pero es intercesión no profética. Pedro, intentando evitar que el Mesías fuera a la cruz, eso también fue intercesión, pero era intercesión en la carne. Muchos de nosotros podemos terminar intercediendo en la carne. Samuel intercediendo por Saúl cuando ya Dios le había apartado su gracia y lo había desechado, y Samuel intercedió por Saúl. Usted puede ver a Samuel insistiéndole a Dios y diciéndole al Señor que reconsidere su decisión y todo. Eso es intercesión en la carne. Es importante, mis amados, esto que les voy a decir antes de pasar al otro punto de lo profético. Aquí yo tengo le digo que yo tengo algunas máximas de ministerio que menciono muy a menudo. Una de ellas es: no permita que el amor lo ciegue. Puntual. El amor emocional, el amor sentimental hace perder objetividad, y ahí el corazón termina traicionando. Nunca permitas, cuando vas a interceder, nunca permitas que un amor basado en lo romántico, en lo sentimental, quiera presidir esa intercesión, porque nos vamos a equivocar. Hay mujeres orando por maridos que no quieren ni nada con Dios y nada con ellas, y siguen orando y siguen orando, y ¿sabe qué se convierte eso? Se convierte en hechicería, y eso es muy peligroso. Mujeres orando por hijos que están en drogas, que están en vicios o en alguna, y están orando con oraciones completamente almáticas, oraciones hechiceras. Señor, no permitas que le pase nada, no permitas que lo agarre la policía. Señor, no permitas que esto, no permitas que lo otro. Eso es oración hechicera, eso es oración completamente emocional. Cuando yo ya empiezo a hacer oraciones de ese tipo,
Entonces debo detenerme inmediatamente y empezar a orar en el Espíritu. Por eso es tan importante que el intercesor ore en lenguas. Es importante que cuando usted tiene una situación donde pueden intervenir los sentimientos, cierre la boca, no diga nada en su lengua materna y comience a fluir en lenguas. Dele lenguas del Espíritu. Las lenguas del Espíritu es un lenguaje encriptado, ni los demonios, ni siquiera los ángeles saben lo que se está diciendo. Ese lenguaje encriptado es una línea de alta velocidad, una banda ancha entre Dios y usted, mi amado. Así que este tipo de oración, cuando involucra gente que amamos, cuando involucra gente en la cual nosotros estamos interesados en que ellos cambien, en que salgan de la condición en la que están, mis amados, ahí tenemos que tener mucho cuidado de la forma que oramos. Vamos a hacer una declaración profética sobre un hijo, ok. Padre, en el nombre de Jesús, tú me diste a mi hijo y no tengo la menor duda de que nació con un propósito. Y yo oro en este momento para que sea establecido tu gobierno, para que sea establecido tu diseño, para que los planos que tú hiciste acerca de todo el diseño de su vida, todo el diseño de su vida, Señor, se materializa en él. En el nombre de Jesús, oro para que tu voluntad, Señor, se manifieste en la vida de mi hijo. Pero mi amado, cuando yo empiezo, Señor, ayúdalo, Dios mío, mira la situación en la que está y empezamos a hacer oraciones descriptivas. La oración descriptiva es peligrosa, mis amados. Porque la oración descriptiva habla de realidades, pero recuerde que las realidades son pasajeras, son efímeras y engañosas. Las realidades son cambiantes. Lo único que no cambia es la verdad absoluta dicha de la boca de Dios. Entonces yo digo, tengo esta realidad. Mi realidad dice en este momento que no tengo trabajo, pero la verdad de Dios dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La realidad dice que en este momento estoy desprovisto, pero la verdad de Dios dice que el Señor es mi sustentador, que el Señor es mi guardador a mi mano derecha. Yo declaro en el nombre de Jesús en este momento que el Señor es mi sombra, el que me sostiene, el que me levanta. Eso, mis amados, es cuando nosotros peleamos entre realidad y verdad. La realidad ni siquiera tengo que describirla mucho. La verdad es lo que importa. El intercesor profético se mueve declarando la verdad que salió de la boca de Dios. Profética, intercesión profética. Abraham engendrando a Isaac. En el momento que Abraham tiene relaciones sexuales con su esposa, están quebrando un paradigma cultural, fisiológico, cronológico, están quebrando paradigmas de todos los que usted se pueda imaginar, biológico, de todo, mis amados. En ese momento se tenía que ser realmente un profeta para atreverse a acostarse y tener relaciones sexuales teniendo 100 años. Eso es intercesión profética. Eso es intercesión profética. Abraham vino y puso una semilla que había sido colocada en sus lomos desde antes de la fundación del mundo. Abraham puso la semilla en el útero de su esposa, un útero que estaba seco, que estaba muerto, un útero que no tenía ninguna esperanza. Sin embargo, Abraham tuvo una intervención profética y pudo embarazar a su anciana esposa. Eso es intercesión profética. José alimentando a Egipto y a su pueblo. Eso es un mover profético, es una intercesión. Él intercedió, se paró en el centro entre el juicio de Dios y las naciones de ese momento. Él se paró en el centro y a causa de un justo, Dios vino y bendijo a todas las naciones de su momento. Moisés liberando al pueblo de Israel, intercesión profética. Moisés se coloca en el centro de Dios e Israel, y Dios dice, y Moisés se para al frente, inmediatamente intercede y Dios comienza a liberar a su pueblo a través de la intercesión profética de Moisés. Juan, bautizando al Mesías. ¿Por qué eso es intercesión profética? Porque según Jesús era el cumplimiento de la justicia. Y como acabamos de ver en la anterior diapositiva,
La intercesión profética está ligada a la justicia, a lo legítimo. Entonces, Juan, bautizando al Mesías, establece intercesión profética tan poderosa que abrió el cielo y se manifestó Dios hablando. Jesús al morir en la cruz, ni para qué, mis amados, no está de más explicarlo mucho. Jesús muriendo en la cruz, el intercesor de intercesores, dándole salvación no solamente a la generación que estaba en ese momento, sino a todas las generaciones hasta que Él regrese. Vamos a la siguiente. ¿Qué es un intercesor profético? Un intercesor profético es un ciudadano del reino, como vimos en la diapositiva tercera hacia atrás. Es un hijo legal del Padre, tiene ADN. Mediante su accionar y estilo de vida, escuchen lo que dije en la segunda diapositiva, mediante su accionar y estilo de vida, el intercesor profético anuncia mediante su accionar y su estilo de vida. Anuncia, manifiesta y establece la voluntad del Padre en la tierra. Isaías 44:7. Es un hijo entendido en los diseños y misterios del cielo. Muchas veces a mí me ha correspondido estar en un grupo de hermanos orando. Ellos me han invitado a alguna actividad para ir a una mañana de oración de pastores e intercesores. Y cuando uno escucha a los hermanos orando, en mi caso, escuchando a algunas personas orando, me doy cuenta que estas personas no conocen cómo funciona la dinámica del reino, cómo funciona cómo funcionan los misterios del cielo. Y usted los oirá vociferando y diciendo cualquier cantidad de cosas que no tienen ningún sentido porque no están moviendo el mundo espiritual. Si usted no entiende el mundo espiritual, si usted no entiende los códigos del cielo, usted no los puede mover, porque no son las palabras las que lo mueven. Son el entendimiento y la revelación de los misterios del cielo los que mueven la mano de Dios, los que activan o desactivan códigos en el mundo espiritual. Y la gente más sencilla, que dicen ni siquiera saber, uno los oye orando y dice, wow, esta oración, este hombre, esta mujer, la sacó del trono. Esta persona conoce la intimidad, conoce a Dios. Porque no se trata de cuánto usted estudió, no se trata de cuánto usted se preparó, sino se trata de cuán sensible es su corazón y cuánto tiempo a solas con Dios pasa. Porque el tiempo a solas con Dios es el que define y determina el resultado final de mi intercesión. Mi adoración privada me prepara para mi adoración pública. Mi intercesión privada me prepara para mi intercesión pública. Mi guerra privada me entrena para mi guerra pública. Siempre todo comienza en el secreto de Dios, en la intimidad con Él. Vamos a ver si podemos leer estos versículos. Hebreos 8:5. Pásame la Biblia, por favor. Hebreos 8:5. Espero que estén disfrutando el tiempo, porque yo sí lo estoy disfrutando y mucho estar con ustedes. No me he ido a la galería porque quiero abarcar lo más que pueda el tema. Hebreos capítulo 8, verso 5, luego Ezequiel. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mis amados, este punto con Moisés, ahorita yo estoy enseñando acerca de las 12 casas, de Israel. Y es imposible que un profeta pueda fluir con libertad sin tener la revelación del cielo. Moisés no hubiera podido construir un tabernáculo si no lo hubiera visto antes.
Moisés vio cada elemento del tabernáculo. El profeta y el intercesor profético debe tener una experiencia profunda con los misterios del cielo. Ezequiel 43. Ezequiel 43, 10. Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo ante sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Oiga esto, mi hermano, voy a repetir por un momento. Otra vez voy a decir. Hay un diseño de la casa. Hay disposiciones en la casa. Hay salidas en la casa. Hay entradas en la casa. Hay formas en la casa. Hay descripciones. Tiene configuraciones y tiene leyes. ¿Qué es eso? Es el cielo. Es el mundo espiritual. Hay todo un universo, y eso que les digo, mis amados, es literal. Hay un universo. Mis amados, el mundo espiritual debe sernos revelado, y solo puede ser revelado a través de las escrituras y en la intimidad con Dios. Es importante que el intercesor profético profundice, indague, se meta, pregunte. Que le pregunte a Dios, sí, pero que también le pregunte a hombres y mujeres que tienen niveles de revelación que Dios les ha dado. A mis amados, hay hombres y mujeres que Dios les ha dado niveles tremendos de revelación y de entendimiento, comprensión de los misterios del mundo espiritual tremendos. Mis amados, es importante entender que nosotros como cuerpo de Cristo nos complementamos unos a otros. En lo que yo soy fuerte, otro no lo es tanto, y viceversa, porque esa es esa unción maravillosa que tenemos como cuerpo. Nosotros nos complementamos unos a otros. El intercesor profético y su estilo de vida. Este me gusta mucho. El intercesor profético y su estilo de vida. Su base es la voluntad y el diseño del Padre. Esa es la base sobre la cual usted se mueve. Está regido por una cultura y estilo de vida diferentes al cristiano promedio. Mientras los hermanitos de la iglesia salen de paseo y se van a disfrutar en la playa en los días festivos, el intercesor profético está orando, está buscando a Dios. Y si acaso tuviera la oportunidad de irse a una playa, se va a ir a parar al frente de las olas y va a empezar a hablarle a las aguas. Porque el intercesor profético, mis amados, no tiene tiempo para el ocio. El intercesor profético siempre tiene una palabra que estar soltando, siempre. Entonces el intercesor profético tiene códigos sobre los cuales se mueve. No es un ciudadano común. El intercesor profético no es un cristiano de la media. El intercesor profético es alguien que la gente tacha incluso de raro. El intercesor profético vive bajo códigos y bajo una cultura completamente distinta al resto. Y usted podrá decir, bueno, sí, que disfruten otros porque yo no puedo. Por ahora, mi amado, durante el tiempo que el Señor le ha asignado a usted, bueno, usted va a tener que dedicarse a otras cosas.
Por ahora no hay tiempo para vacaciones, por ahora no hay tiempo para ciertas cosas, por ahora no la hay, puede que un día la haya o puede que nunca la haya. Yo no le puedo decir aquí en esta noche que, va, hermanos, es durante 12, 15 años y luego usted ya tranquilo, no, porque usted puede que incluso el Señor lo haya traído como intercesor profético para el resto de su vida. Así que solamente disfrútelo. Disfrute la presencia de Dios, disfrute la bendición de hacer su voluntad, disfrute caminar dirigido por el Espíritu Santo. El intercesor profético está alineado a la palabra. Tiene principios y leyes y decretos del reino, los tiene claros. Los tiene claros y se mueve con ellos. Está alineado a ellos. Está anclado a los principios que rigen a los principios que son regidos por la palabra de Dios. Tiene un lenguaje. Y esta parte es importante porque el intercesor profético no dice lo primero que se le viene a la boca, a la mente. El intercesor profético, mis amados, no, perdone porque yo a veces uso palabras medio agresivas y asustan a la gente, pero el intercesor profético no dice estupideces, mis hermanos. El intercesor profético no suelta lo primero que se le viene a la mente. Es más, el intercesor profético cuando está enojado se queda callado, porque sabe que es muy peligroso que hable, porque incluso puede soltar juicios. El intercesor profético tiene un lenguaje y ese lenguaje es un lenguaje del reino. El intercesor profético no anda diciendo no tengo, no puedo, no soy, no logro, no alcanzo. No, mi hermano, el intercesor profético se mueve bajo códigos de fe. El intercesor profético no se mueve bajo circunstancias. El intercesor profético no es alguien que anda describiendo lo que le está pasando. El intercesor profético se mueve de acuerdo a lo que la palabra establece y se rige por ella. La declara, la cree, la vive y la guarda. Eso hace un intercesor profético. El intercesor profético remueve toda obra satánica que no se alinee a la voluntad del Padre. ¿Sabes? Ya una de las cosas que el intercesor profético tiene es que es muy confrontativo. El intercesor profético, donde quiera que llega, es confrontativo. Él llega y dice algo que a todo mundo le inmediatamente le choca. ¿Por qué? Porque se mueven códigos distintos. Lo que para la gente es normal, para el intercesor profético no lo es. Para un intercesor profético ve que le entró una víbora ahí al jardín. Para un cristiano promedio simplemente fue que entró una víbora, la sacamos y nos deshicimos de ella. Intercesor profético dice, ok, voy a orar. Eso no tenía por qué entrar a mi jardín. El intercesor profético ve un accidente de tránsito y no dice que es un hecho aislado, simplemente dice, ok, esto probablemente sea una actividad del reino de las tinieblas que esté operando en este momento. Entonces el intercesor profético está continuamente viendo y leyendo los códigos del mundo espiritual y está leyendo las intenciones del enemigo, porque el intercesor profético tiene una unción tremenda para anticiparse a los acontecimientos. El intercesor profético no puede ser emboscado. El intercesor profético siempre se adelanta a los eventos, siempre está un paso adelante, porque la unción, la dirección y la visión del Espíritu le asiste, le sostiene, le dirige, le gobierna. Entonces, no es tan sencillo emboscar a un intercesor profético. No es tan sencillo, porque esta persona pasa con Dios, camina con Dios, se mueve con Dios, y el Señor siempre le habla y le dice 3 calles adelante, orille el vehículo y quédese 2 minutos ahí. Usted solo lo hace, usted no sabe qué, y algunos ni siquiera se darán cuenta por qué lo tuvo que hacer, solo lo hace, porque el intercesor profético sabe que depende su vida, su gestión terrenal, el éxito de su asignación dependerá 100% de la obediencia que manifieste al Espíritu de Dios. Entonces, está continuamente removiendo la actividad demoníaca. Hay evidencias. El intercesor profético está acompañado de evidencias. Tiene evidencias. El intercesor profético, como dice
el apóstol Ronnie Chávez, eh, algunos dicen ser leones, pero sus huellas son de gato. Mis amados, el asunto aquí está en que el intercesor profético, el hombre, la mujer de Dios, llamada esa área, tiene evidencias, muestra las heridas de guerra, muestra dónde se ha movido, muestra lo que ha logrado, enseña las medallas, tiene rayas en el uniforme, tiene rangos en el mundo espiritual. El hombre, la mujer de Dios que se mueve en estas dimensiones manifiesta de forma contundente lo sobrenatural en medio del ámbito natural. Un intercesor profético a donde quiera que vaya trastorna. El intercesor profético a donde entra genera un caos, porque inmediatamente llega a un lugar, ese intercesor profético va a provocar que el mover que se está dando en ese lugar, que normalmente es demoníaco, se empiece a alterar y usted nota cómo se caldean los ánimos y usted nota que la gente sube la voz y nota que la gente se altera y usted no, y hay un montón de que usted dice, ¿qué está pasando aquí? Usted es un intercesor profético, camina bajo códigos del reino, camina bajo la unción del Espíritu, y a donde quiera que usted vaya, Jesús a donde iba generaba un caos, Jesús era una tromba donde iba, Jesús a donde entraba provocaba, y Jesús era un intercesor profético tremendo. Él se metía a las 3 de la mañana con Dios antes de que la gente estuviera despertando. Ya Jesús venía del monte, porque Jesús era un hombre que se metía con Dios en la cuarta vigilia, porque él sabía que necesitaba para su gestión terrena, necesitaba esa comunión con el Padre. Si Jesús, siendo Dios, necesitó interceder, imagínense cuánto más nosotros, mis amados. 6 principios que rigen la intercesión profética. Al igual que el Padre creó principios para regir. Espero que nadie se me haya dormido, mis hermanos, porque yo no he ido a la galería ni un solo instante. Al igual que el Padre creó principios para regir todas las cosas, lo hizo también en la intercesión profética. Dios estableció dentro de la intercesión profética principios. Principios. Nada, absolutamente nada puede llegar a ser grande sin un principio. Nada puede venir a existencia sin un principio. Entonces la intercesión profética tiene principios. Gracias a los principios establecidos, todo el reino tiene un funcionamiento óptimo, tiene orden, tiene equilibrio, tiene consistencia y tiene firmeza. Cada uno de esos 5 puntos se debe a los principios. Dios es Dios de principios. Dios es Dios de orden. Vemos el orden de Dios en la creación, vemos el orden de Dios cuando establece el tabernáculo, vemos el orden de Dios en el pectoral del sacerdote, vemos el orden de Dios en la forma en la que se acomodó la ropa del sacerdote, vemos el orden de Dios en cada código bíblico. Tenemos el orden de Dios al frente nuestro. Dios es un Dios de orden y un Dios de principios. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, mis amados, el recurso principal de todo intercesor profético es la palabra. Usted debe caminar, comerse el librito. Usted tiene que comerse el librito, aunque el librito le termine amargando el vientre. Usted debe tragarse el librito. Todos los días debe comer la palabra, debe meterse en la palabra. Esto le asegura la efectividad de la intercesión profética. Principio número 1. Toda intercesión profética debe buscar la total restauración del ser humano basada en la obra redentora de la cruz. La motivación principal de todo intercesor profético es la redención y la restauración del hombre. No hay un botín más alto que las almas. Y el intercesor profético es un guerrero. Y no hay guerra que tenga sentido si no tiene un botín.
Nadie pelea una guerra por honor. Las guerras no se pelean por honor, las guerras se pelean por un botín. Nadie pelea la guerra para decir que, mire, yo vengo de la guerra. No, usted no sabe, nadie sabe si usted viene de la guerra si no trae el botín en la mano. Si usted no trae un botín, usted no viene de la guerra. Entonces, el botín es lo que importa en la guerra. Las almas, la restauración del ser humano, la salvación, la redención del ser humano es el principio fundamental para el intercesor. Ahí es donde nosotros nos movemos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Primero Juan 3:8 dice, pero el que sigue pecando pertenece al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio del mundo. El Hijo de Dios vino para aniquilar la obra del diablo. La Reina Valera dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra obra aquí es la misma palabra que se usa para planos, diseños y mapas en el griego. Entonces, todo intercesor profético debe tener bien claro que hay que llegar a donde están los mapas y los planos. En la guerra, una de las cosas más poderosas que hay es la asignación que se le da a las fuerzas especiales para que ingresen a la zona donde están los planos. Cuando un ejército pierde un plano donde está la estrategia de la próxima invasión, ese ejército pierde la guerra. Cuando nosotros tomamos los diseños del enemigo y nos adelantamos a lo que quería hacer, a quién quería destruir a un matrimonio. ¿Y cómo lo quería destruir? Quería hacer esto, esto y esto. El Señor me mostró que quería hacer esto, quería entrar por este lado. Entonces yo agarro esos planos, esas obras del diablo, agarro esos planos y los destruyo y pongo en evidencia la intención que el diablo tenía de destruir a este matrimonio. Y ahí es donde se quiebra esa estructura demoníaca. El intercesor profético le echa a perder la fiesta a Satanás. Un restaurador del diseño. Restaurar, del hebreo sub, es retornar. De ahí viene la palabra teshuva, del hebreo sub. Ahí viene restaurar, del hebreo shub, de la raíz teshuvah, retornar, volver a tener la forma correcta. Por eso es que es importante entender que en el griego, arrepentimiento en el griego es metanoios, pero en el hebreo es teshuvah. Y en el hebreo, en el griego es cambiar de dirección. Pero en el hebreo es retornar al diseño original, es volver al Edén. Es volver al seno de Cristo, donde todo comienza. Ahí, eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted cambie de dirección. Dios quiere que usted vuelva al diseño original. Dios no quiere que el hombre cambie de dirección, que cambie al cura por un pastor y a la misa por un culto. No, Dios quiere que el hombre vuelva al Edén, que vuelva al diseño original, que vuelva a hacerse uno con él, un espíritu con él. Eso es lo que el Señor estableció y por eso Cristo fue a la cruz, no para que yo cambie de religión. Regresar al diseño, la restauración es el proceso que conduce al diseño original. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos sean liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ese trabajo que Jesús vino a hacer en San Juan 20, 21 y 22, él dice, y soplando en ellos, les dijo, como yo fui enviado, os envío a vosotros. Y soplando en ellos les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando Jesús hace eso en San Juan 20, 21 y 22, Jesús lo que les está diciendo es que lo que dice Isaías 61:1, nosotros lo tenemos que seguir haciendo, no solo Jesús. Esa asignación que Jesús recibió, nosotros la estamos desarrollando hoy. Principio número 2. Voy a trabajar sobre este principio porque creo que me faltan varias y no las puedo dar todas y no quiero correr, mis hermanos, porque el tema no merece que lo agarremos así rápido. El tema merece que
le tomemos el tiempo necesario. La voluntad del Padre debe ser cumplida, no cambiada. Número 2, este principio, mis amados, yo creo que si nosotros nos quedamos con esto, ya valió esta hora que hemos estado aquí. La voluntad del Padre debe ser cumplida, no cambiada. Yo no fui llamado a torcer el brazo de Dios. De hecho, mi oración nunca se basará en que Dios cambie de opinión. Porque Jesús, siendo quien era, ni siquiera lo intentó. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. No hay forma de que cambiemos la opinión o la decisión de Dios. Nosotros en el momento que intentemos cambiar la opinión o la decisión de Dios, estaremos rebelándonos contra su soberanía. La voluntad de Dios debe ser cumplida y nunca buscar cambiarla. Porque yo quiero, mis amados, porque me faltan me faltan el 13, 4, 5, 6, más una enseñanza que quiero darles acerca de la fama o el nombre de Jesús en el hebreo, que quiero mencionarles toda la pictografía del nombre de Jesús en hebreo para que podamos entender por qué es que oramos en el nombre de Jesús. Porque el nombre Jesús es un nombre moderno, pero su nombre original encierra toda su esencia salvadora. Entonces vamos a ver eso en esta dinámica de intercesión profética para poder comprender por qué es que oramos en el nombre de Jesús y por qué lo hacemos. Y yo aquí no intento decirle a usted que tiene que decir Yeshua, porque si no Dios no lo escucha. No, mi hermano, no. Nosotros tenemos claros los principios sobre los cuales nos movemos. Lo cierto es que sí hay una raíz exacta de donde proviene su nombre. Y la primera vez que se escucha, que se lee el nombre Yeshua en el hebreo, es en Génesis capítulo 49. Entonces, cuando nosotros revisamos los escritos hebreos y nos damos cuenta que el nombre Jesús se menciona en Hebreos, en Génesis 49, cuando ni siquiera había nacido David, entonces nos damos cuenta que el diseño de Dios estaba completamente pegado a la persona de Cristo. Entonces, yo por eso es que quiero dedicarle tiempo a eso. Y más adelante, yo sé que mi amada profeta Jenny me va a permitir poder compartirles la siguiente parte de esta enseñanza. Quedamos en el principio número 2. Creo que como vienen otros principios que necesito más tiempo para desarrollarlos, ya no nos va a alcanzar. Entonces mejor detengo aquí y de verdad, mis amados, yo me he gozado mucho en este rato que he estado con ustedes. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, que hayamos podido tomar nuestras notas, nuestros screenshots y todo lo necesario y